Hola, ¿qué tal amigos de Univista TV? Gracias por estar con nosotros en la noche de hoy, viernes 1 de mayo del 2026. Día del Trabajador en muchos países y en los nuestros también, en mi Venezuela natal y en Cuba. Repito, Día del Trabajador durante décadas fue sinónimo de multitudes, de plazas llenas, de poder exhibido. Hoy la imagen es totalmente distinta y esto lo voy a conversar con mi invitado, Antonio Rodiles, activista cubano, conocido por muchos de ustedes, y bueno, del estado de SAT. Ya nos contará también en qué anda, lo haremos al final de la entrevista, pero con él leeremos las diferencias de este 1 de mayo del 2026, ¿no? Porque donde hay concentraciones mucho más pequeñas, ya les voy a mostrar algunas imágenes, horarios de madrugada. Comienzo con esta para que vean el video. Lo hicieron de madrugada, más pequeñas, ¿no? Ahora, ¿qué ha cambiado estos 67 años? ¿Se perdió la convocatoria, señores? ¿O cambió la realidad que ya no se puede ocultar? Porque cuando una celebración necesita hacerse temprano para evitar miradas incómodas, pues deja de ser una demostración de fuerza y empieza a parecer otra cosa. Le doy la bienvenida a Antonio Rodiles. Gracias, Antonio, por acompañarnos este Bueno, viernes, 1 de mayo. muchas gracias, Marcano. Gracias por la invitación y un saludo también a todos los seguidores que tienes. Igualmente, después al final hablaremos un poco en qué andas, que te lo hice fuera de cámara, te pregunté si dejaste el activismo, me respondiste rápidamente que no. Pero bueno, en Cuba vemos hoy actos más controlados y discretos. En Venezuela, marchas, ¿no? Bloqueadas y reprimidas, a pesar del tutelaje que tiene Donald Trump. ¿Qué nos están diciendo las dos imágenes del poder en ambos países hoy 2026, Antonio? Bueno, definitivamente, Marcano, hay un tremendo desgaste que viene dado por la situación real que vive el ciudadano. O sea, países que son un desastre, situaciones tremendamente fuertes y sobre todo sostenidas en el tiempo. Ya no estamos hablando de un periodo corto, sino en el caso de Cuba casi llevamos a 70 años y en el caso de ustedes ya van camino a los 30, ¿no? Entonces, definitivamente la realidad se impone y aunque estos regímenes tratan de todo el tiempo están mostrando un respaldo popular y movilizan y ponen hartos recursos para todo este tipo de circos, para todo este tipo de shows, pero definitivamente ya no logran el mismo nivel de presión sobre los ciudadanos para que asistan a estos shows, ¿no? Y en el caso de Cuba, ¿qué decirte, Marcano? Los últimos tiempos han sido terribles, los apagones, el hambre, la falta de agua, o sea, un país completamente inviable y por supuesto, la gente todavía siente la presión del régimen totalitario, movilizan a militares, movilizan escuelas, o sea, tienen los mecanismos todavía de movilización, pero definitivamente no es lo mismo que hace 30, 40 años atrás, sin dudas. Ahora, fíjate que no, ¿qué nos dicen estas imágenes? Estamos viendo a la gente en Venezuela obligada, en la isla de Cuba, como siempre, o la mayoría de las veces, porque les ofrecen en mi país bolsitas de comida, alguna dádiva económica y participan. Pero realmente, antes el 1 de mayo era una exhibición de fuerza en Cuba. ¿Ha el régimen, frente al señalamiento de Trump que va a ser el próximo, perdido esa fuerza? Yo creo que yo no diría todavía que ha perdido la fuerza del control, la tiene y ellos han manifestado una y mil veces que no van a ceder. Así que todo esto es una situación que está en movimiento y veremos a ver qué va ocurriendo. Pero en principio todavía el régimen tiene los mecanismos de control y definitivamente veremos a ver qué va pasando en las próximas semanas y meses, pero de ninguna manera ellos van a ceder esos controles que tienen en la actualidad. ¿No crees que actualmente, por tu respuesta, el régimen pueda realmente estar negociando frente a lo que ocurrió el 3 de enero en Venezuela y la posibilidad de que luego de Irán sean ellos? El régimen yo creo que ha sido claro y lo han dicho en múltiples foros y múltiples actores. Y yo no creo que en ese sentido se están mintiendo. Ellos están diciendo que no van a ceder y ha sido la postura tradicional del catrismo. Entonces, por supuesto que sí están estas conversaciones, sí están estos intercambios, pero no creo que todo este libreto que en algún momento en Venezuela funcionó va a funcionar igual
con el castrismo. Toda esta historia, yo creo que tipo reality show, que si el cangrejo dice una cosa, que si el otro dice otra cosa. En mi opinión, no funciona así. No funciona así el castrismo. El cangrejo, si se reúne y va a repetir lo que le dice Raúl Castro. No tiene ninguna autonomía. Alejandro Castro Espín, que es el otro poder y ha sido durante años al lado, a la sombra de Raúl Castro, también está en ese proceso. Ahí están todo el equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fueron los mismos que negociaron durante el periodo de Obama. O sea, la estructura del régimen cubano sigue intacta. Y te digo, ahí habría que comparar exactamente con lo que está pasando en Venezuela, que todavía tiene muchísimos signos de interrogación. Y yo en lo particular, te soy sincero, no me creo esa cadena de orden y mando de la que habla la administración Trump con respecto al neochavismo que se ha formado. Volvamos al tema del 1 de mayo. ¿Qué celebra? Vamos a ponerle otra palabra. ¿Qué conmemora hoy el trabajador cubano exactamente? Bueno, la realidad ni hablar, Marcano, y no solamente el trabajador, todo el cubano. Es un país triturado, literalmente triturado en todos los sentidos, en el tema social, en el tema humano, económicamente un desastre. O sea, es un país descuartizado, atomizado. Y no creo que haya absolutamente nada que celebrar. Sencillamente, cuando vemos estas imágenes, vemos todavía la capacidad que tiene el régimen de control sobre ciertos sectores de la población. Eso es lo que estamos viendo hoy, no estamos viendo otra cosa. Hablemos de esta narrativa a la que nos tienen acostumbrados versus la realidad. Esto que estás describiendo tú en los últimos segundos es realidad. Pero el discurso oficial, Antonio, sigue siendo creíble para muchos. No, yo no creo que en Cuba nadie cree eso, Marcano, desde hace muchos años, ¿no? Yo creo que ya desde los 90, cuando empezó la caída, cuando después de la caída del bloque comunista, la sociedad cubana sufrió cambios fuertes y esos cambios se han ido incrementando, perdón. Y a partir ya de los 2010 en adelante, la gente sabe que todo esto es una farsa, en la medida que ha llegado más información también. Pero como te decía, el régimen tiene mecanismos de control, tiene la represión, mete preso, te mata si tiene que matarte, mete preso a quien sea, te somete a las situaciones más críticas a ti y a tus familiares también. Eso lo estamos viendo con muchos de los presos del 11J. Y lamentablemente, Marcano, hay una señal en la que yo he estado, una situación en la que yo he estado haciendo énfasis en los últimos tiempos. Muchas veces todo este apoyo desde el exterior que tanto se habla y tantos discursos se dan, sencillamente son más simbólicos que otra cosa y la gente dentro se tiene que enfrentar eh, de cara a los abusos del régimen. Ese es el problema y por eso quizás todo ese momento y todo ese ímpetu que ocurrió el 11 de julio y después en otros momentos vemos otras protestas de hartazgo, de catarsis, no toman el volumen que deberían tomar porque la gente sabe que definitivamente te meten preso y no pasa nada y que desde el exterior todo lo que se dice son discursos muchas veces, pero de ahí no pasa. Fíjate que los videos que estamos colocando aquí en Univista TV son venidos de fuentes oficialistas en el régimen, ¿no? Es propaganda. Lo quería mostrar, lo quería compartir, porque esto no sé si está dejando de ser, Antonio Rodiles, un simbolismo. Ya nos estás contando tú lo que es la percepción tuya personal de la realidad, que no es ajena, yo creo que a la mayoría de los ciudadanos y también del mundo, ¿no? De los que conocen de realidad esta situación en ambos países. Antes de preguntarte un poco con la gente en la calle lo que pudiera significar eso que muchos aspiran, cuando el pueblo salga, estos regímenes van a temblar. Yo sé que tú conoces mucho el tema venezolano. ¿Cuál es la realidad de este 1 de mayo también? ¿Me pudieras describir en mi país de origen, en Venezuela? Bueno, yo te la doy desde un poco la distancia, ¿no? Y lo que estoy viendo y las comparaciones que hago. Pero honestamente te mencionaba en algún momento que yo no veo nada claro, no veo nada cierto cuál es el futuro de Venezuela. Me parece que la actual administración, y lo ha repetido el propio presidente Donald Trump, se enfoca y se enfoca muchísimo en el tema petrolero, en el tema oro también, la cantidad de dinero que están haciendo
y supuestamente hay que creer que en algún momento se van a dar giros en el plano de lo político, pero lo que estamos viendo es que las estructuras de control y represión que tiene el chavismo, de alguna forma han tratado de demostrar o vender que hay algo distinto, pero sabemos que mientras exista un Diosdado Cabellos y todos los colectivos y todos esos mecanismos de inteligencia y seguridad detrás, estamos frente al mismo país, ¿no? Yo creo que quien quiera comprar otra cosa es principalmente las expectativas y los deseos que tienen, pero me parece que en política y sobre todo en los últimos tiempos tenemos que ser realistas y crudos. De lo contrario podemos quedarnos en puras fantasías y después despertar a una realidad que no nos guste. Fíjate que hablas del mismo país. Desde que yo llegué aquí al exilio, siempre he escuchado de ustedes, de los activistas cubanos, de muchos compañeros, colegas de distintos ámbitos nacidos en la isla, que nosotros éramos una copia al carbón. Por eso te preguntaba, y voy a insistir, ¿no? Porque yo sí tengo algo de, tú sabes que yo soy muy poco dado a creerme falsas expectativas. Sí entiendo y considero que la actuación de Trump es lo más importante que nos ha pasado en los últimos 27 años. A nivel político, todavía fíjate, el liderazgo pidiendo elecciones, cuando no ha cambiado nada de la estructura criminal que se está tratando de desmontar. Hoy, Delcy Rodríguez, la tutelada por Trump, ayer anuncia que a partir de este día, de este viernes, va a haber un salario de 230, $240. Ya se desglosa por allí y es nada, es una miseria. Sin embargo, comparada con el dólar o los $3 que ganan profesionales, es algo. Pero si somos una copia del carbón, realmente hay interés de el gobierno estadounidense con la actual administración, independientemente, ya fíjate tu posición de tu creencia, de que esto cambie. Cuando te refieres a esto, ¿Venezuela o Cuba? Las dos. Mira, yo honestamente no gusto de tener mis expectativas y mis esperanzas en otros actores que tienen sus propios intereses y están fuera de mi control. Lo aplico a Cuba y desde lejos lo veo un poco en el tema de ustedes de venezolanos. Yo no estoy tan seguro que Delcy Rodríguez está tutelada por Trump. Yo pudiera también decir que Delcy Rodríguez y este neochavismo está sencillamente ganando tiempo, está dejando correr el tiempo, está, como dirían los mexicanos, dándole a tole con el dedo, diciéndole que sí, que cómo no, que él gobierna, que él es esto, que es lo otro, sabiendo la propia personalidad del presidente Trump. Por otra parte, enviando, sí, petróleo en una situación internacional donde la actual administración necesita el petróleo ese para por lo menos amortizar un poco lo que está pasando en Irán. Y en ese sentido, ellos, el plan puede ser bastante coherente. Así que no, yo no diría que el neochavismo este que se ha formado al calor de lo ocurrido el 3 de enero es realmente tutelado por esta administración. Yo no estoy tan seguro de ello. Por otra parte, en el tema Cuba, evidentemente los escenarios son un tanto distintos. Como te decía, la forma de operar del régimen cubano es distinta. La estructura y la sedimentación que tiene el castrismo en Cuba es distinto al que incluso tiene el chavismo. El barrido de todas las estructuras y la trituración social y de cualquier tipo de institución es total en el caso nuestro, a cierta diferencia con lo que ustedes tienen. Y en ese sentido, el régimen cubano lo que está haciendo es mostrando su férreo control al interior y mandando el mensaje de que si los barren a ellos tendrían que definitivamente poner mucho. Primero, para barrerlo, están vendiendo que tienen que pagar un costo mayor que el que pagaron en Venezuela. Y segundo, están diciendo que ellos son los que controlan todas las estructuras al interior del país y que el gobierno americano tendría que la administración poner mucho más recursos y capital humano y gente para poder controlar la situación en la isla. Entonces yo creo que son dos casos un tanto distintos. Evidentemente en el caso venezolano el neochavismo está buscando y sacando provecho del petróleo. No tienen sonrojo en vender a lo que tengan que vender, en hacer lo que tengan que hacer para mantenerse un día más, tipo Marcano, la filosofía de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero hoy yo no voy a beber. Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero hoy yo voy a estar en el poder.
Y eso es lo que están tratando de extender en el tiempo, ¿no?